eres lo que más anhelo. Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro culto en español desde la iglesia ABA en Florianópolis. Yo te invito para que desde ahí donde nos estés acompañando tengamos un tiempo de adoración, un tiempo de alabar, un tiempo de exaltar a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo de adoración, por el privilegio que tenemos de ser partícipe en la adoración, en la alabanza, Señor. Padre, te damos gracias por tus misericordias, que como dice la Escritura, son nuevas cada mañana. Señor, y en esta hora queremos hacer un tiempo de intersección, un tiempo de clamor por Venezuela. Y a ti, mi hermano, yo te invito para que me acompañes. No importa el momento que tú estés viendo esto, yo te invito para que me acompañes. Padre, ponemos delante de ti, Señor, Venezuela. Ponemos delante de ti, amado Dios, esa hermosa tierra, Señor, donde fluye leche, tierra donde fluye miel. Señor, nosotros clamamos a ti, oh Dios, para que cese, Padre, toda violencia en medio de nuestra nación. Señor, para que cese el derramamiento de sangre inocente, amado Padre. Señor, clamamos por una reconciliación en medio de nuestro país.
una reconciliación de hermanos, Señor, una reconciliación de familiares en medio de nuestra tierra. Señor, que cese el odio, que cese la discordia, Padre. Señor, nosotros también en este instante clamamos por los enfermos, oh Dios. Señor, nosotros te pedimos para que las medicinas lleguen a nuestra tierra. Clamamos por los médicos, Dios, por el cuerpo médico, Señor, en Venezuela, que está trabajando en condiciones precarias. Padre, nosotros te pedimos que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, que seas tú, Señor, guiándolos, que seas tú, Señor, revelándoles, oh Dios, que seas tú, Señor, sensibilizando a cada uno de ellos también. Señor, nosotros oramos por cada una de las personas que ocupa cargo de autoridad en medio de Venezuela. Tú, Señor, entregaste tu vida por cada uno de ellos también en la cruz del Calvario. La Escritura dice que nosotros debemos orar por las personas que están en eminencia para que nosotros podamos vivir de forma quieta y reposadamente. Padre, te pedimos para que venga un espíritu de arrepentimiento sobre la vida de ellos, Señor, que ellos vuelvan, oh Dios, su mirada a ti, que ellos entiendan que ellos están ahí porque tú los has colocado a ellos, Señor, en ese lugar. Padre, nosotros oramos, Dios, para que, Señor, las personas que no tienen que comer en medio de mi país, Señor, sea suplida su necesidad. Padre, te oramos también por la iglesia en medio de nuestro país, para que tu evangelio, Señor, continúe siendo predicado aún en medio de tanta dificultad, Señor. Padre, nosotros a ti te damos toda la gloria, Señor, nosotros a ti te damos toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. De verdad, Dios, por este tiempo de adoración, tiempo de alabar a nuestro Dios, pero vamos a continuar un tiempo de adoración, en este caso con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Quiero que me acompañes a leer en nuestra Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así: ¿por qué? Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está hablando el rey David. El rey David, un hombre apasionado por Dios, un hombre entendido que conocía a su Dios, se presentaba y reconocía que era un privilegio para él poder ofrendar, era un privilegio para él poder ser partícipe en llevar ofrendas a la casa de su Dios. Y no solamente él, sino también su pueblo. Y para nosotros ocurre lo mismo, realmente es un privilegio, porque entendemos, así como entiende David, que nosotros solamente estamos llevando o estamos trayendo solamente una pequeña porción de lo que ya Dios nos ha dado, porque todo es de Dios, y nosotros como hijos de Dios entendemos que somos bendecidos por Dios, que Él es el que nos guarda y que Él es el que nos sustenta. Entonces te invito para que nos acompañes a orar por las ofrendas, por los diezmos, por lo que Dios haya puesto en tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de venir aquí a tu casa para traer de lo que ya tú, Señor, nos has dado. Padre, nosotros reconocemos que tú eres el que nos sustenta. Padre, nosotros reconocemos que tú eres el que provee, que tú eres el que suples cada una de nuestras necesidades. Señor, nosotros ponemos esto delante de ti, entendiendo, Dios, que somos afortunados y que es un privilegio, Señor. Padre, nosotros pedimos en esta hora por aquellos que por alguna razón no pueden ofrendar, no pueden diezmar, Señor, para que seas tú, amado Dios, bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Señor, en esta hora también nosotros queremos orar, queremos clamar a ti por aquellos hermanos, Señor, que están en procura de un trabajo, en procura de un empleo. Señor, que seas tú, Padre, abriendo puertas, Señor, que seas tú, Señor, conectándolos con las personas correctas, Señor, que esos currículos fluyan, Señor, y que lleguen a las manos ciertas. Padre, nosotros te damos a ti toda la gloria, nosotros te damos a ti, Señor, toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a comenzar con el pan de vida, vamos a compartir la palabra de Dios. La semana pasada, el culto pasado,
nosotros estuvimos compartiendo una porción de lo que es el Salmo 40. Y yo en la introducción de la semana pasada, yo les decía que difícilmente alguno de nosotros no haya experimentado una situación donde presentamos una pérdida de la esperanza, una situación que nosotros sentimos que como que se nos escapa de las manos. Y si no hemos sido nosotros, yo le decía que seguramente alguien cercano a nosotros ha pasado por una situación de este tipo. Y hacíamos una pequeña lista de esas situaciones. Hablábamos de problemas familiares, hablábamos de situaciones económicas, podíamos hablar de enfermedades. Y yo les decía, yo les resaltaba el hecho de que en la Biblia, que en la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar episodios que narran la vida de hombres y mujeres que también experimentaron este tipo de situación. Y específicamente yo les traía, como ya les dije, el Salmo 40. La semana pasada nosotros leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, pero quedaron algunas cosas pendientes. Yo te invito para que me acompañes a leer nuevamente esta porción del Salmo 40. Salmo 40, vamos a leer nuevamente del versículo 1 hasta el versículo 5. Y la palabra de Dios dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y el culto pasado, nosotros básicamente nos quedamos en el versículo 1 y en el versículo 2. Y decíamos que en el versículo 2 David hace una descripción, aunque no menciona específicamente la situación que él estaba viviendo, pero David hace una descripción de la situación y él hace una comparación. Él decía, la situación que yo estoy viviendo lo comparaba con un pozo, llamaba él pozo de la desesperación, así dice el Salmo, dice del lodo cenagoso. Y decíamos que esta situación ilustra tiene una característica particular, que es una situación de la cual difícilmente David o la persona que lo pudiese estar atravesando pudiese salir por sus propios medios. Porque en la medida, decíamos que en la medida que yo intentara hacer algo, en la medida que yo me moviera, prácticamente era como que me fuese hundiendo más, ¿no? Y David decía, comenzaba el Salmo diciendo que aunque estaba viviendo esa situación, él decía, pacientemente esperé. Y nosotros nos quedamos un poco ahí en pacientemente. Hablamos de la paciencia, hablábamos de que estamos viviendo un tiempo donde nosotros queremos ver resultados, o la mayoría de nosotros quiere ver resultados inmediatos. Y han cambiado, o sea, las cosas han ido evolucionando de una forma tan rápida que poníamos, por ejemplo, las comunicaciones que pasaron de tú mandar una carta que llevaba un tiempo considerable a hoy en día tener una mensajería instantánea en tu mano a través del teléfono celular. Y entonces lo que de repente te llevaba 15 días para poderte comunicar, hoy en día tú lo podías hacer de una manera instantánea. Y que cuando alguien no te respondía un mensaje, o cuando hay personas que cuando alguien no le responde un mensaje de una forma instantánea, caían en desesperación. Imagínate cómo era hace unos 20 años atrás, ¿no? Y decíamos que hablar de paciencia parecía como que era una utopía. Incluso yo esta semana me estuve examinando y yo decía, bueno, pero ¿cuánto hablo yo de paciencia, no?
tratar de escuchar cuánto hablamos de paciencia en el medio que me muevo. Y realmente es un tema muy poco común, es prácticamente, por no decir que está ausente de la conversación. Ahora, nosotros nos fuimos a la palabra de Dios, no nos quedamos ahí, y nosotros nos fuimos a la palabra de Dios y decíamos que la paciencia no solamente es una virtud, nosotros decíamos que la paciencia también es un valor, y eso es algo que nosotros teníamos que resaltar. Pero la palabra de Dios nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a la vida, sobre la vida de cada uno de nosotros, nosotros decíamos que no venía de forma parcial. Él nos capacita. Entonces, yo no puedo decir, no, es que no tengo paciencia. No, ya va, tú sí tienes paciencia, porque si el Espíritu Santo está morando en ti, entonces tú tienes paciencia. Pero decíamos también que la paciencia entonces era una evidencia, efectivamente, una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios estaba morando en nosotros. Entonces nosotros podemos autoexaminarnos y saber cómo estoy yo con mi paciencia. Y también resaltamos el hecho de que si yo quiero cultivar esa área de mi vida, yo quiero cultivar esa virtud, yo quiero cultivar ese fruto, no hay otra forma. Hablamos de oración y hablábamos de estudio de la palabra de Dios. No hay otra fuente donde usted pueda ir para conocer sobre paciencia, sino que es la palabra de Dios. Entonces, al final también yo recuerdo que les decía que yo estoy utilizando la versión Reina Valera, la versión 1960 Reina Valera, pero que la versión un poco más antigua, la versión 1909, no utiliza la palabra paciencia, utiliza la palabra resignadamente. Y yo le decía, eso no cambia en sentido de la oración, de ninguna manera cambia el sentido de la oración. Más común que nosotros le hacemos a la palabra resignadamente, como que tiene una ligera inclinación hacia algo negativo, ¿no? Pero en este aspecto realmente no es algo negativo. Decíamos que resignadamente, en este caso, hablábamos de alguien que se sometía a la voluntad de alguien que era superior a él. Es decir, David entendía que se tenía que someter, en medio de esa circunstancia, él tenía que someterse a la voluntad, o sea, ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de alguien superior, y en este caso, de Dios, ¿no? En un español venezolano, muy venezolano, hablar de resignadamente prácticamente es decir, me entregué, decíamos. Y efectivamente es así, es entregarnos, es dejar que Dios haga, hacer nosotros lo que tenemos que hacer, pero entender que es su voluntad la que se debe cumplir. De todas maneras, te recuerdo que esa prédica está en YouTube, está disponible y puedes acceder a ella para que nos acompañes también en esta porción, esta segunda parte de esa prédica. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros en el versículo 1 decíamos que comenzaba diciendo pacientemente y nos concentramos ahí en pacientemente. La mayoría de los estudiosos, la mayoría de los teólogos, ellos coinciden en que realmente la palabra clave, pareciera, ¿no?, que la palabra clave ahí no es paciencia. Ellos coinciden que en este caso no sería una palabra clave, sino que sería una expresión clave, que está en el versículo 1, sería esperé a Jehová. Que esa sería, como les digo, la expresión clave en ese versículo, incluso la expresión clave de todo el Salmo, ¿no? Ahora, hablar de esperar, necesariamente yo creo que está ligadamente también a hablar de paciencia y hablar de fe. O sea, son tres temas que están íntimamente relacionados. Difícilmente yo puedo hablar de esperar sin hablar de paciencia y sin hablar de fe. Amén. Ahora, es difícil, el culto pasado yo no abarqué todo lo que pudiésemos haber abarcado desde el punto de vista bíblico de lo que es la paciencia, así como no pretendo hoy abarcar todo lo que tenga que ver con esperar en el Señor, esperar en nuestro Dios. Ahora, esperar, y en estos tiempos modernos, hablar de esperar también suena así como que una utopía, pero hay que necesariamente cuando tú vas en el tráfico,
obligatoriamente tienes que esperar. Cuando tú vas a una consulta médica, necesariamente hay que esperar. Pero la espera tiene una característica: la espera por lo general generan ansiedad. Por lo general la espera, como decimos nosotros a veces, por lo general la espera genera desespera. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero decirte algunas cosas que son interesantes bíblicamente, que nos pueden ayudar. Cuando nosotros estamos hablando de espera, estamos hablando de tener la esperanza de conseguir lo que desea. Es decir, la espera está relacionada directamente con esperanza y con la esperanza de conseguir lo que uno desea o lo que se desea. En este caso, la espera no es conseguir lo que yo deseo, sino que se haga, debería ser que se haga la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de espera, como le decía, es hablar de fe, es hablar de tener fe. Y es de tener mucha, pero mucha fe, ¿no? Al igual que la paciencia, que se lo resaltaba la semana pasada, es importante, y esto es fundamental entender, que la espera no es algo pasivo. Decíamos, la paciencia no es una actitud pasiva, por el contrario, cuando nosotros nos encontramos que paciencia está relacionada con mucha actividad. Lo mismo ocurre con espera. La espera no es una actitud pasiva. Amén. Ahora, hay tres cositas que me gustaría compartir contigo directo, primeramente aquí. En medio de la espera, ¿qué yo puedo hacer? Cuando hay la necesidad, y en este caso particular de esta situación que nos está narrando David, una situación donde hay una pérdida de la esperanza, en medio de una situación bien complicada, bien difícil. Yo no sé qué situación tú pudieses estar viviendo. En mi caso particular me han tocado vivir varias experiencias que me han llevado a ese punto también. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en medio de la espera? Y yo sé que tú me vas a decir, cónchale, mi hermano, pero es que eso no es fácil. Yo sé, hermano, que no es fácil. Yo sé que cada una de estas cosas que te voy a decir, yo sé que no es fácil. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. En primer lugar, no te desesperes. Y tú vas a decir, cónchale, estamos hablando de que la espera genera desespera y me vas a decir que no me desesperes. Sí. Lo primero que tienes que hacer es no te desesperes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia, en el libro de Filipenses, yo te pido que me acompañes ahí en este versículo. Es un versículo, en realidad son dos versículos. Vamos a leer capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Yo te voy a invitar para que me acompañes. Es bastante conocido, pero es importante que lo conozcamos. Es un pasaje que muchas veces hasta no sabemos de memoria. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. Y cuando la Biblia nos dice por nada, tenemos que entender que es por nada. O sea, por ninguna situación yo debería estar afanoso. Y como te decía, yo sé que no es fácil, pero es una cuestión de fe y es una cuestión de paciencia. Y él dice, por nada estáis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recuérdate que nuestro Señor Jesús dice que Él no da la paz como la da el mundo. Aquí dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No dice en toda oración y ruego con acción de gracias y voy a ver la respuesta inmediata. No, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a la presencia del Padre, cuando llegamos a ese extremo
de resignarnos, o sea, de entregarnos a su voluntad, a nosotros nos debe llenar esa paz que proviene de Dios, de saber que se está haciendo a su voluntad. Como te decía, no significa que yo voy a ver una respuesta inmediata, no, dice la paz de Dios. La Biblia, yo te decía que hay episodios que nos cuentan la historia de hombres y de mujeres de fe y hombres que tuvieron que esperar, y muchos de ellos incluso no llegaron a ver las promesas que se le hicieron, pero tuvieron fe, tuvieron paciencia y supieron esperar. Muchas veces la desesperación proviene del hecho de creer que no está ocurriendo nada. Muchas veces nosotros oramos por una situación, y como que no hay una respuesta. Y esa sensación de sentir que como que no está ocurriendo nada, juntamente esa sensación es lo que genera la desespera. Yo quiero colocarte un ejemplo. La siembra. Tú agarras una semilla y usted la coloca en tierra, la siembra en tierra, por supuesto tiene que taparla con tierra, coloca dentro de la tierra y usted hace su trabajo, usted va a hacer el trabajo que le corresponde, usted le va a echar el agua, usted va a echar el abono, usted va a hacer el trabajo que corresponde. Y van a pasar los días y usted va a pasar por el lugar donde usted colocó esa semilla y usted no va a ver nada. Y va a pasar el siguiente día y posiblemente no va a ver nada. Y dependiendo de lo que usted haya sembrado, puede pasar semanas y usted no va a ver nada. Pero el hecho de que yo esté viendo que no está aconteciendo nada, no significa que efectivamente no está aconteciendo nada. Desde mi perspectiva, efectivamente yo no veo nada. Pero dentro de la tierra ya esa semilla se abrió, ya comenzaron a brotarse las raíces, está en un proceso. Y va a llegar el momento en que ella va a comenzar a brotar. Entonces, en ese tiempo que pareciese, desde mi perspectiva, que no está ocurriendo nada, efectivamente sí estaba ocurriendo algo. Así mismo acontece. Yo desde mi perspectiva pareciese que no está ocurriendo nada, pero Dios no descansa, Dios continúa trabajando, Dios tiene el control y en ningún momento ha dejado de tener el control. Lo otro que te recomendaría es ten ánimo. Una de las cosas que acontece cuando nos toca este proceso de esperar en medio de situaciones complicadas es que nos invade el desánimo, nos invade la angustia, nos invade la preocupación. Yo te digo, ten ánimo. ¿Y por qué yo te digo que tengas ánimo? En el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, nos regresamos nuevamente al Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Todo tiene su tiempo. Y todo, dice la Escritura, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No va a ser ni un día antes y no va a acontecer ni un día después. No va a acontecer ni un segundo antes ni va a acontecer un segundo después. Este es un pasaje que nos debe llenar de esperanza. Dios, y yo quiero que tú anotes esto, Dios nunca llega fuera de tiempo. Dios llega en el momento preciso. Dios llega en el momento exacto. En el momento que Él ya decidió que nosotros debemos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros, la respuesta que hemos estado esperando. Ahora, es importante entender que durante el proceso de espera de Dios, trabaja en nuestra vida para desarrollar muchas áreas. Repito, durante el proceso de espera, Dios, o sea, no es que no está aconteciendo nada, durante el proceso de espera, Dios está trabajando en nuestras vidas para desarrollar muchas áreas
muchas áreas que son importantes y que son necesarias para que nosotros podamos seguir el plan divino que Dios tiene para nuestras vidas. Acompáñame, vámonos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Aquí lo ilustra mejor. La palabra de Dios siempre lo dice mejor. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. La palabra de Dios dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve, dice el apóstol Pablo, dice, porque esta leve tribulación momentánea, tiene su fecha de caducidad, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La espera en Dios, y yo esto te lo digo como testimonio de mi vida, parte de lo que te conté en el culto pasado, la espera en Dios nos acerca más a Dios. La espera en Dios nos ayuda en nuestro proceso continuo de santificación. Amén. Ahora, no te desesperes, ten ánimo. Y lo tercero que te quiero decir te quiero recordar, es lo que dice la misma Escritura. Él dice, esperé a Jehová. Quiero recordarte que tú estás esperando en Dios, estás esperando a Dios. Si aún con lo que te he dicho en el punto 1 y en el punto 2 no hay una respuesta para tu desánimo, para tu desespero, si ahí todavía tú no encuentras una respuesta, yo creo que nos deberíamos preguntar, uno en este punto se debería preguntar, ¿en quién entonces yo estoy colocando mi esperanza? ¿A quién entonces yo estoy esperando? Recientemente, recuerdo en estos días, nos compartieron una imagen, y en esta imagen estaba una persona que él estaba mirando en una dirección el televisor, y él decía, mirando lo que estaba observando a través de la noticia, él decía, estamos perdidos. Pero detrás estaba una persona que estaba mirando en dirección contraria, y él estaba mirando era la Biblia, y él decía, somos salvos, tenemos esperanza, ¿no? Eso, o sea, que esto nos invita a reflexionar, dependiendo de mi actitud, hacia dónde yo estoy mirando. Si yo me estoy llenando de desespero, si yo me estoy llenando de desánimo, entonces hacia dónde yo estoy mirando. El versículo 4 del mismo Salmo 40, el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías 40, versículo 31, acompáñame, Isaías 40, versículo 31, dice la palabra de Dios, pero los que esperan a Jehová, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Te lo repito, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, cuando nosotros sabemos que estamos esperando en Jehová, se siente, hermano, una renovación en nuestras fuerzas, porque hay una esperanza.
nosotros, en mi caso particular, yo les contaba en el culto pasado, salir de nuestro país y dejar toda una vida atrás. A veces uno se sumerge en un proceso de cansancio, o sea, de como que me faltaran las fuerzas. Pero cuando uno va ahí a la presencia del Padre, a un tiempo de oración, cuando uno va a ese estudio de la palabra, es como un proceso de que se renuevan las fuerzas. Muchas veces, yo comparto esto con mi esposa, le digo, a veces camino porque mi esperanza está puesta en lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos esperar en Dios, cuando nosotros decimos esperar en Jehová, nosotros estamos diciendo que se va a hacer su voluntad, que no se va a hacer mi voluntad, sino que se va a hacer su voluntad y que su voluntad se va a hacer en el tiempo en que ha determinado Dios que se haga, como te decía anteriormente. Y eso ya debería ser suficiente motivo de gozo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio. Mira, hay que dejarnos de quejas, tenemos que dejarnos de especulaciones, tenemos que buscar la palabra de Dios y saber que es bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra de Dios, fíate, dice el Señor, fíate de Jehová de todo corazón, fíate de Jehová. Ve, no es tiempo, hermano, no es tiempo para estar dividido, para estar dividiendo nuestro corazón y estar poniendo esperanza en cosas vanas y pensar que podemos estar poniendo nuestra esperanza en Dios. No, el Señor dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no de la mitad, no de 3/4, de todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando yo reflexiono en cuántas decisiones erradas hemos tomado en nuestra vida por querer ir más adelantado de lo que necesariamente tenía que ser. Pero mira, Dios es tan misericordioso que Él incluso aprovecha, porque Él es omnisciente y Él sabía que íbamos a tomar esas decisiones equivocadas, pero Él es tan misericordioso que aprovecha esas situaciones y las usa para bien para cada uno de nosotros. Isaías 55, un versículo más, Isaías 55, versículo 8 y versículo 9, Isaías 55, 8 y 9, dice el Señor, porque mis pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Espera a Jehová, espera en el Señor. La espera en el Señor no es en vana, la espera en el Señor tampoco es pasiva, pero la espera en el Señor tiene la garantía del cumplimiento de su voluntad y en su tiempo. La espera en el Señor va a traer paz a tu vida y va a traer nuevas fuerzas. Amén. Hablamos de paciencia, hablamos de esperar en el Señor. Yo quiero cerrar con un salmo, una porción de un salmo, versículos 5 y versículos 5 al 8. Vamos a leer Salmo 62. Acompáñame. Yo te invito a que lo tomes como una oración en tu vida. Salmo 62, versículos 5 al 8. Tómalo como una oración. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Yo no sé qué situación tú puedes estar viviendo en este momento. Y yo tampoco puedo saber cuánto tiempo tienes esperando
para ver una respuesta. Has estado orando, has estado clamando, pero yo lo que sí te puedo decir, que la respuesta que Dios tiene para tu vida se va a cumplir en su tiempo y en su momento, conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, oh Dios, por tus misericordias, Señor. Padre, te damos gracias porque un día, Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros deleites, en nuestros pecados, pero tu gracia, Señor, tu gracia nos alcanzó y nos sacaste, Señor, de ese reino de las tinieblas en que nos encontrábamos y nos trajiste a tu luz admirable. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno, Señor, de ellos que en este momento se ha conectado para escuchar tu palabra. Señor, bendice, oh Dios, la vida de ellos. Señor, yo me uno en oración al clamor que cada uno de ellos pueda estar teniendo, Padre. Señor, creyendo que la respuesta solo puede venir de ti, Señor, en su tiempo, Señor, en su momento, Padre. Yo clamo, Señor, a ti para que tu paz, oh Dios, tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene, Señor, la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos a ti, Señor, toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Sigan al tanto de los cultos en español a través del canal de la Iglesia Abad de Florianópolis. Lamentablemente, debido al COVID-19, no tendremos programación para la semana. Hasta el próximo culto y Dios les bendiga. Eres lo